Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en @JavierMorodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Bienvenido a la Revolución de la Riqueza, Gonza. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación y pues muy contento de estar acá. La verdad, al principio un poco temeroso porque este es un espacio que me gusta mucho y donde has tenido grandes invitados. Pero bueno, de pronto se vale invitar a uno que otro como yo. Entonces aquí muy contento de estar acá contigo. Va a ser una muy buena conversación y además ahora me toca estar del otro lado del micrófono. Ya estuve por allá con ustedes en Expansión. Fue una súper conversación. Hablamos de cripto, de Bitcoin y de muchas otras cosas, pero ahora sí que tendremos al experto. Tienes todo el currículum, el conocimiento y además vamos a meter un tema muy interesante y vas a ponerle un lado controversial que ya llegaremos ahí, que es el tema de nearshoring, pero correcto. Empecemos por el principio. Platícanos quién eres, Gonza. Échate lo más para atrás que puedas. Híjole, soy lo más atrás que pueda, ok. Soy sateluco de nacimiento y crecimiento. Ya con eso quiero empezar, porque sí, yo soy de los que son sumamente orgullosos de donde crecimos, ahí a la sombra de las torres. Papá contador, mamá contadora, tengo un hermano abogado. Crecí, la verdad, entre Ciudad Satélite y el Rosario, donde vivían mis abuelos. Mis papás siempre trabajaron. Y la verdad es que todo este background lo doy porque tiene que ver un poquito con lo que terminé haciendo años después. Siempre amante de los deportes. Quería yo al principio de la vida ser futbolista, como creo que 80% de los niños mexicanos. No lo hacía tan mal, pero evidentemente tampoco lo hacía tan bien como para poder cumplir ese sueño. Yo sí no soy el caso de los que se fregaron la rodilla. Simplemente llegó el momento cuando cumplí los 17 que me di cuenta que pues que no era lo suficientemente bueno, que esto no iba a funcionar y mejor me dediqué a estudiar. Realicé estudios en el ITAM, de Relaciones Internacionales. Fui a estudiar fuera un tiempo también de Economía Política y finalmente volví y encontré en el periodismo un nicho. Primero fui analista en una consultoría de cabildeo político. Tuve una extraordinaria jefa, allá Rosemary Safia, con quien todavía de pronto tengo contacto. Tiene mucho tiempo que no hablamos y me estás escuchando, Rosemary. Te mando un beso y un abrazo. Yo espero que sí escuches este gran podcast de Javier. Pero bueno, si no, pues yo la voy a recomendar para que venga para acá. Y renuncié, la verdad es que a los pocos meses. No tenía claro, yo creo que pasé como muchos o la gran mayoría de las personas por esta etapa en la que no tenía claro qué carambas quería hacer de mi vida y volví a casa de mis papás y después de varios meses, un viernes llegó mi mamá, tenemos como un sillón y una televisión donde pasaba largas horas del día y era un viernes y me dice, oye, pues, ¿qué planes tienes, no? Y yo le dije, pues ninguno, ¿a dónde vamos a ir a cenar? Y me dijo, no, güey, o sea, ¿qué planes tienes para la vida? O sea, ¿qué quieres hacer, digamos, de ti en adelante? Y como que no había capturado muy bien qué era eso que tenía ganas de hacer. Y una buena amiga me dijo, y están buscando reporteros en el periódico Reforma. Y yo dije, ¿yo qué voy a hacer ahí? Yo no soy periodista, yo no nada de nada relacionado ni con comunicaciones, ni con cine, nada al respecto. Y ella agarró y me dijo, a ver, lo que yo vi en el periódico no decía una carrera en específico, no decía que tuvieras experiencia, simplemente que tuvieras entre tal y tal edad y pudieras aplicar. Entonces la verdad es que apliqué y me llamaron 2 semanas después para una entrevista y fue la primera vez que pisé una redacción. Y la verdad es que me enamoré desde el primer momento. O sea, el ruido, los teléfonos, los teclados, la adrenalina del día a día. Y comencé a trabajar primero haciendo algunas prácticas y después de 7 semanas en un taller que solía hacer el periódico para, digamos, capturar nuevo talento, me ofrecieron una chamba
y pues terminé como reportero. Yo dije, pues vamos a ver cuánto tiempo dura esto. Y bueno, como reportero estuve pues, casi 8 años ahí en Reforma y cubría justamente temas fiscales. O sea, y finalmente ese background de contadores de mis papás me ayudó mucho. Mi papá además se llama igual que yo, entonces durante muchos años, cuando todavía trabajaba, él ahora es jubilado, le decía a su equipo, a sus empleados, que él era quien escribía en el periódico, pues porque eran temas fiscales, el contador. Entonces él como durante 4 o 5 años engañó a todo su equipo diciendo que él en las noches se ponía a escribir los artículos, ¿verdad? Las notas para el periódico. Entonces, llevaba temas fiscales, llevaba temas de macroeconomía, llevaba temas de Banco de México, de comercio, y después de la reporteada me fui a Bloomberg Business Week México a fundar esa revista de la mano de Bloomberg, de mano del financiero. Estuve ahí 4 años y cachito hasta que llegó una pandemia que nos movió a todos. Y en medio de la pandemia me ofrecieron volver a la vieja casa, Reforma, y estuve 4 meses. Y en ese periodo también me invitaron también a venir a Expansión y di un brinco nuevamente y en 2021 vine a recaer acá a Expansión, primero como editor general de marca y ahora como director editorial. Y básicamente ese es el breve recorrido, Javier, que llevo en este mundo. No, pues extraordinario. Me encanta cómo empiezas diciendo con honor el tema de ser de satélite. Qué bueno que también tengas tanta enjundia en eso, en tus orígenes. Yo creo que es algo que también todos tenemos que respaldar. Tu barrio te respalda, querido Gonza. Y Quiero pensar que también, sí, porque además es barrio de gente ilustre. A ver, Luis García es exacto, Ateluco, es la cierto, es mejor cierto. banda de rock latinoamericano es oriunda de allá, Café Tacuba. Entonces, hombre, hay muchas personas ilustres, son zapatos grandes de llenar, pero bueno, no hace su lucha. Ya, y ahora veo esa similitud también con el estilo de narración como Luis García y con un toque rockero como los Tacubos, pero grandes personajes sin duda. Oye, Gonza, platícame una cosa, ¿qué es lo que más te apasiona, lo que más te gusta del periodismo? El día a día, Javier. La verdad es que cuando estaba yo en la prepa, yo estudiaba en la prepa ya por Tlanepantla, en un lugar que era el Colegio Indoamericano, que despectivamente le decíamos el Indomarihuano, porque era un lugar, pues no, era una prepa típica, pues. Y yo me acuerdo que tendríamos esta materia, ahora que la veo en retrospectiva, creo que un poco inútil, ¿no? De orientación vocacional. Y no lo digo creo que en general está mal planteada. A los 16, a los 17 años, creo que difícilmente sabes perfectamente qué es lo que quieres ser o hacer de tu vida. Incluso, vaya, ni a los veintitantos a veces sabes lo que quieres hacer de tu vida. Pero bueno, yo recuerdo que solamente sí tenía una sensación muy clara de que yo no quería estar en un lugar en donde la repetición o fuera, digamos, lo común en mi trabajo. Le tenía mucho miedo al tema del estatismo, le tenía mucho miedo al tema de tener que, como en una línea de producción, tener que hacer lo mismo todos los días en un horario fijo. Y la verdad es que en algún momento yo quería ser como el Indiana Jones del siglo XXI, quería estudiar historia, antropología y quería descubrir cosas. Lo exploré también un tiempo, ¿verdad? Que quería estudiar eso. Después pues, dije, bueno, vamos al tema de político, vamos al tema económico. Vaya, deambulé por muchos lados, pero siempre la constante así atrás de mi cabeza y como un chango colgado aquí en la nuca era que no quería hacer diario lo que había hecho el día anterior, ¿no? Que no quería estar en esa monotonía, por decirlo de alguna forma, que, insisto, es muy respetable en quien sí le guste, ¿verdad? El tema de la constancia, pero para mí me daba mucho miedo. Y creo que hacer esto, el tener algo nuevo que escribir, algo nuevo que decir todos los días, es algo que me parece fascinante. Como reportero me gustaba mucho la adrenalina de ir a buscar la nota, de estar ahí cerca en primera fila de la historia, que eso, aunque pueda sonar como muy romántico o medio payaso, estoy convencido de que es la verdad. Me acuerdo mucho las primeras conferencias de prensa en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, ¿no? Yo recuerdo cuando era pues, más chico y veía, cuando mi papá leía, abría el periódico y veía esa foto de un secretario y yo decía, bueno, pues,
quién sabe dónde habrá pasado eso o cuál es la importancia de ello, y de pronto estar ahí en primera fila y sentirlo y vivirlo, yo creo que es una de las cosas más fascinantes que me han ocurrido en la vida. Y después, más adelante, sobre todo hoy en día, creo que lo que más me apasiona es poder ayudar a gente que está en ese mismo proceso, que es el equipo con el que trabajo, ayudarlo también a lograr eso, ¿no? A transmitirles esa pasión y ese gusto y quitarles, ¿no? Ayudarles a quitar piedras del camino. Yo lo que digo ahorita, lo que suelo definir, así que mi job description actual, pues soy una mezcla entre cadenero y administrador de talento ajeno. Entonces, eso de verdad me fascina y yo creo que es además este oficio es muy noble porque también te permite darle voz a quien no la tiene, te permite estar en lugares en donde de otra forma difícilmente pudieras hacerlo, y además contar historias, ¿no? Ya sean de negocios, de política, de tecnología, de empresas, da lo mismo. Al final creo que poderle poner una voz a algo que vale la pena contarse es maravilloso. Sí, aparte tienes mucho carisma y elocuencia, y eso sin duda ayuda a transmitir muchas de las ideas y de la comunicación y, en fin, de la información que va saliendo de manera entretenida. Dime una cosa, Gonza, Dime. ¿cuál fue tu mayor aprendizaje trabajando en Grupo Reforma? La disciplina. Reforma creo que históricamente ha sido un medio de comunicación muy innovador, pero además han pasado por ahí grandísimos periodistas, algunos de los mayores, algunas de las mejores o más grandes plumas del periodismo de este país. Desde su fundación en el 93 también creo que ha definido o ha marcado la agenda en muchos ámbitos. Y por lo mismo hay una cultura de trabajo muy particular. Y una de las claves del éxito en Reforma creo que es la disciplina. Y yo creo que eso es algo que a mí una de las grandes lecciones fue esa, tener la disciplina para trabajar con orden, tener la disciplina para hacerlo todos los días bien, tener la disciplina para aspirar siempre a una primera plana, a una portada de tu sección, tener la disciplina para ser un reportero contundente, para poder escribir mejor cada día, para poder analizar mejor las situaciones a cada momento. Yo creo que esa para mí fue una gran lección, o sea, esta disciplina tanto mental como incluso hasta física. O sea, físicamente también creo que el tema de administrarte bien, dónde tengo que estar, a dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar, eso creo que nada en la vida me había preparado de tal manera como esos años allá en Reforma. Ya, y me imagino que fueron muy formadores. Ahora, en Bloomberg, con esta alianza con el financiero, que siempre me pareció un tanto extraña, ¿cómo se gestionó ese proyecto? O sea, tú llegaste cuando estaban apenas lanzando esta publicación de No existía, de Business Javier. Week. No existía. No existía. O sea, literal, a mí me llamaron, un ex jefe, también Jonathan Torres, también le mando saludos, y Jonathan Ruiz Torres. Y la verdad es que John lo que levantó la bocina un día y me dijo, oye, fíjate que traemos un proyecto entre manos aquí con Bloomberg, creo que te puede llamar mucho la atención. Y yo al principio dije, no, pero yo estoy bien aquí en Reforma, me está yendo bien, me gusta lo que hago, ¿qué no? O sea, ¿qué tengo que ir a hacer allá? Y me dijo, nada más ven y escucha el proyecto. Entonces nos quedamos a ver un día en un Starbucks, fuimos, nos tomamos un café, y ahí me platicó, se trata de una revista nueva, es Business Week. Yo ya conocía la versión en inglés y la verdad es que es una publicación bastante irreverente, es una publicación bastante, bueno, sobre todo antes tenía un tono todavía más irreverente del que tiene hoy en día, era un approach a las historias de negocios muy distinto a lo que yo conocía o había trabajado, y eso me llamó poderosamente la atención. Y luego trabajar de la mano con una empresa y con un medio de comunicación como lo es Bloomberg es genial. El poder global que tiene Bloomberg, creo que no hay algo similar en los medios de comunicación, y por lo menos en materia económica, financiera, de empresas. Y eso, fue como un imán. Dije, bueno, creo que aquí va a haber cosas muy interesantes, creo que podemos contar historias de manera distinta, y la verdad es que también
ya después de tantos años en Reforma dije, bueno, creo que vale la pena una sacudida, ver de qué estoy hecho para otras cosas. No había nada, literal, las primeras cosas que hubo que hacer fue plantear qué queríamos hacer con la publicación, qué secciones, qué notas, qué tipo de portadas íbamos a hacer. Tuve además la gran fortuna de coincidir todos esos años con el que yo creo es uno de los mejores, si no es que el mejor director gráfico editorial que hay en México, Ricardo del Castillo, quien me arropó, o sea, abrió su magnífica ala, me puso debajo de ella y me enseñó, a ver, querido, esto es el diseño editorial, deja de estar pensando en tonterías y hay que enfocarnos en esto. Y él me dio muchas lecciones, más allá del tema del diseño, el tema de organización. Yo venía de ser un reportero en donde mi única preocupación era entregar una nota a cierta hora para que se publicara el día siguiente. Y con él era, oye, ¿y ya pensaste en la foto? ¿Ya pensaste en el gráfico? ¿Ya pensaste en cuánto? ¿Ya pensaste? O sea, como meterme a todas esas variables que yo no tenía en el radar originalmente, que no había en el día a día logrado armar. Y eso, te puedo decir, es algo que hasta hoy todavía me queda. Y eso fue lo que más me llamó la atención, Javier. Ya. Qué interesante, sobre todo pues estas colaboraciones y también pues la oportunidad que tuviste de trabajar con gente tan talentosa. Ahora, en Expansión, ¿qué hace distinto a Expansión pues del Financiero, de Bloomberg, del mismo Reforma? A ver, yo no quiero, ahora sí, cada lugar donde he trabajado tiene sus virtudes. Yo creo que lo que tiene Expansión es un equipo de gente talentosísima. Es además un medio de comunicación y una empresa muy rica en términos de diversidad, de talento, de habilidades y de experiencias que hacen que la construcción del día a día de la comunicación, que la construcción diaria de nuevos productos, de nuevas ideas, sea verdaderamente poderosa. El alcance que tiene Expansión, además, con tantas áreas, es de verdad impresionante el poder de marca, impresionante el valor que tiene como medio de comunicación. Yo te puedo decir, es maravilloso ver cómo, digo, todo el mundo quiere con nosotros. Todo el mundo quiere estar en Expansión, todo el mundo quiere hablar con nosotros en los productos que hacemos en Expansión. Y eso verdaderamente se vuelve algo poderoso. Pues mira, Javier, la verdad es que cada lugar, cada empresa, cada medio en el que he trabajado tiene características muy particulares. Creo que en el caso de Expansión, lo que te diría es un medio con gente talentosísima. El pool de talento es enorme y además la pasión con la que la gente trabaja aquí, con la que crean, eh, su, la flexibilidad que tienen para poder abordar temas distintos y sobre todo este ímpetu para seguir haciendo, probando, creando cosas es verdaderamente fascinante. Como tú dijiste al inicio, te tocó venir, ¿verdad? A jugar de visita acá con nosotros en un episodio de uno de nuestros podcasts. Y pudiste ver, o sea, es además una redacción muy joven, es una redacción además muy comprometida, eh, y que de verdad se lo toman tan en serio, se lo toman realmente con una gran pasión en cada una de las cosas que hacen. Y eso es muy contagioso y eso es algo que además a mí personalmente me motiva todos los días. Como te decía, me toca administrar el talento de todos ellos y eso lo hace más fácil porque es abundante. Eso por un lado. Por el otro, es una marca muy poderosa que también de nuevo está o reside en el talento de toda la gente que trabaja aquí. Creo que hay personas que todo el tiempo están pensando en cómo construir una mejor marca, cómo hacer un mejor medio, cómo contar mejor una historia. Y eso es algo también que nos vuelve dinámicos y que evita que una marca que nació, que vio la luz a finales de los años 60, pierda relevancia. Por el contrario, algo que me gusta mucho es ver cómo todo el mundo quiere con nosotros. O sea, hacer un podcast con nosotros, hacer una alianza con nosotros, hacer un partnership con nosotros para algún evento. Eso de verdad es algo que a mí no me había tocado ver, pero es maravilloso. Sí, me tocó verlo de primera mano, además del talento. La verdad es que la dinámica del equipo, o sea, en fin, la cultura Son llevados se ve. conmigo, eso sí, Sí, luego me ya vi, tratan ya vi. medio mal, pero Pero es puro cariño, Gonza. Pero la verdad es que sí, muy divertido, se ve que, o sea, se respira muy buena onda, hay muy buen ambiente.
Y bueno, pues como dices, ¿no? Yo creo que ahí están los resultados y la marca y lo que han venido haciendo, pero sí sentí mucha frescura en el equipo, que es algo Sí, verdaderamente también refrescante en los equipos de medios, ¿no? Que también ha sido una industria que pues ha sufrido tantos cambios. Entonces, pues qué buena onda que se respire tanto ese ambiente y esa buena vibra dentro de la le empresa. das al clavo, Javier. Es un equipo muy fresco y siempre creando. O sea, siempre están como, tienen ideas. No pasa una semana en la que 1 o 2 días alguien venga y toque mi puerta y diga, oye, y si hacemos esto así, y si hacemos, ahora sí que go, ¿no? Hay que nada más, ¿qué necesitas? ¿Qué quito del camino? ¿No? ¿O qué se requiere para llegar a este punto? Y la verdad es que creo que esa es la gran clave. Gonza, vamos a entrarle de lleno al tema. El lado oscuro del nearshoring o mitos y verdades Ay, del nearshoring. Y me gusta porque aquí, mira, yo creo en el nearshoring, pero bueno, ya me dirás y conversaremos de esto con los facts y todos los puntos. Y además hemos tenido aquí a Poncho de los Ríos hablando de Nowports y lo que están haciendo en el norte del país, Que sobre Poncho todo. es la onda, ¿eh? Poncho es la onda. Y que Poncho sepa que no lo quiero contradecir, solamente sí tengo puntos, vamos a llamarlos clave, Encontrados, puntos ¿verdad? encontrados. Encontrados con muchos de los evangelistas del nearshoring. Sí, después, en fin, Mario Antunes de Equity Link. Ha habido mucha gente que ha hablado del nearshoring. Y bueno, pues también es bueno tener datos que puedan pues generar una conversación también al respecto, ¿no? Ver los dos lados de la moneda. Entonces, éntrale, mi Gonza. Aquí tienes toda la cancha abierta. Híjole, me estás así abriendo el micrófono como en karaoke, y yo con 3 tequilas ya encima, me voy a ir como hilo de media. No, a ver, mi principal problema con todo este discurso alrededor de nearshoring, que sobre todo hemos vivido este año, o sea, si este año se pudiera resumir en una palabra es esa, nearshoring. Todo el mundo habló de nearshoring, todo el mundo estuvo en foros de nearshoring, tuvimos nuestro expansión summit y creo que la mesa más buscada donde todo el mundo quería entrar era hablar de nearshoring. Mi gran problema, como te decía, siento que esta película ya la vimos. Hablar de nearshoring actualmente se ha vuelto en muchas ocasiones como una especie de sinónimo de hablar de lo que en algún momento fue el Mexico Moment o el Mexican Moment, el momento de México. Y antes de eso hablábamos, ¿verdad?, de la época dorada de nuestro país, que digamos venía un momento de inversiones y venía una ola de crecimiento. Y creo que en nuestro país de pronto hemos olvidado puntos estructurales muy importantes que todavía están pendientes de resolverse y que por lo mismo hablar de un momento en el cual nuestro país va a crecer o va a apuntarle hacia el desarrollo, a volverse una economía desarrollada, apuntalada en la llegada de inversiones por todos los conflictos a nivel internacional, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, por, digamos, la estabilidad macroeconómica que pese a todo lo que hemos vivido también en los últimos años, todavía la mantenemos, me parece que es demasiado exagerado y es olvidar que existen otras partes de nuestro país y existen puntos muy clave de nuestro país que no debemos dejar de lado y que son además no piedritas en el zapato, son rocas en el camino que tenemos que terminar de resolver. Y mira, a ver, es verdad que la inversión extranjera directa que ha llegado en los últimos meses sí es importante, derivada, como ya lo hemos dicho, seguramente lo ha mencionado Poncho y otros más, toda esta relocalización de empresas, de negocios, de inversiones hacia nuestro país, derivado de la cercanía con el mercado más grande del mundo y de los conflictos que ha habido, sobre todo en términos geopolíticos, con China y otras zonas del planeta, es verdad que sí van a generar cierta derrame económica que van a beneficiar a muchas personas, sí. Pero de eso a que se convierta en el motor mexicano o el motor de la economía mexicana en el futuro, far from it, muy lejos de eso. La verdad es que todavía no estamos ahí. ¿Y a qué voy con ello? Gran parte de las inversiones o de lo que se ha registrado como inversiones tiene que ver justo con reinversiones mismas de otras empresas. Es decir, no necesariamente vamos a ver una mayor generación de empleos. Otro punto que veo ahí es, también hay inversiones que se están realizando en sectores, o muchas de las inversiones que estamos viendo son en sectores en donde México ya tenía una presencia a nivel internacional muy importante.
Y hablo principalmente, por ejemplo, en el terreno manufacturero, hablo específicamente de la industria automotriz. Se hizo así como Tesla se volvió bandera ¿cómo te diría? O sea, fue la punta de lanza no nada más para el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sino también para todos los evangelistas del nearshoring para decir, ahí está. Esta es la prueba de que México es atractivo y las inversiones van a llegar, las inversiones ya vienen. Sí, pero también, a ver, de entrada todavía ni siquiera tenemos la planta. Número uno. Número dos, es un sector en donde México ya tenía tenía mucha presencia y por lo mismo la llegada de una planta adicional hace sentido más allá del nearshoring o no. La otra, no hemos visto inversiones en sectores clave para el futuro, inteligencia artificial, farmacéutica, semiconductores, que son, digamos, esos sectores en los que yo te bueno, sí, estratégicamente y para el futuro, ahí estamos. No están todavía esas grandes inversiones o esos grandes movimientos de capital. Ahora, tenemos otros problemas estructurales y empiezo por el tradicional de nuestro país y es la educación. Ahora, hace poco la UNAM decía, es que sí hay, no, el Politécnico, un estudio decía, sí tenemos suficientes ingenieros en el país. También lo decía el gobierno mexicano en la Secretaría de Hacienda cuando presentó el paquete económico para 2024, en un apartado muy claro, de ahí en sus criterios de política económica decía que sí existen suficientes ingenieros en el país, solamente están mal ubicados. Ok, ese es un problema estructural. Está perfecto que tengas suficientes ingenieros en Campeche, pero si no tienes suficiente oferta laboral para ellos, difícilmente se van a relocalizar, porque además en nuestro país la relocalización de personal no es a veces tan sencilla como lo ocurre en otras economías más dinámicas como Estados Unidos, por ejemplo. Y luego tenemos también otro tema importante, que es la inseguridad. Las inversiones requieren del traslado y de un Estado de Derecho sólido y de seguridad física y jurídica para poder prosperar. En nuestro país, y lo sabemos desafortunadamente, todos los días lo estamos escuchando, es imposible transitar carga valiosa por ciertas zonas del país, zonas enteras del país, sin correr un altísimo riesgo de robo, sin correr un altísimo riesgo de secuestro de los operadores, sin correr un alto grado de riesgo por accidentes, porque tampoco la infraestructura la hemos desarrollado para este punto. Esos, digamos, que para mí son algunos de los elementos clave que me hacen decir calma, o sea, está muy bien que vengan las inversiones, para nada quiero decir que odio que al país le vaya bien, no, qué bueno que estén llegando estas inversiones, pero no pensemos que esto se va a convertir en la punta de lanza del desarrollo cuando nos hace falta terminar la tarea que no hemos hecho durante décadas. Tenemos un sistema fiscal que sigue bastante apretado. Yo no he escuchado en ningún momento por parte de ninguna de las candidatas o el candidato para la próxima administración de una reforma fiscal cuando las arcas se están agotando. Hemos realizado proyectos de infraestructura costosos a lo largo de este sexenio que no necesariamente además representan obras enfocadas al tema de nearshoring. O sea, todavía el AIFA, por ejemplo, no representa un volumen importante o considerable de la carga de nuestro país. El Tren Maya tiene un espíritu de pasajeros e incluso las vías actuales que tenemos se están enfocando a pasajeros. Entonces, y no al tema de carga. Entonces, es como un contrasentido, ¿no? Esos son, digamos, mis principales puntos, Javier. Espero, no sé si te convencí, pero al menos haber puesto sobre la mesa algunos elementos clave que creo que sí tenemos que tomar en cuenta o que se deben considerar cuando hablemos de nearshoring y que lo hagamos con un poco más de cuidado. Venga, Gonza, ahora viene mi respuesta. No, ya ver, Échale. Estoy de acuerdo en muchos de estos. Yo, más que verlo como un tema de el lado oscuro y demás, y sé que tampoco es el espíritu, sé que es un tema más de comunicación y para poder generar también esta conversación. Es que tengo una productora brillante para vender este tipo de cosas. Ya veo. Saludos a Mon, les mandamos saludos también y abrazos a Mónica desde acá. Creo que son retos. O sea, yo los pondría como retos porque yo creo que pues es el famoso juego del huevo y la gallina, ¿no? El famoso dilema. Pues claramente necesitas ciertas fuerzas que te empujen o te jalen para poder entonces resolver estas cosas. Ni modo que vayas a tener toda la mesa llena
y servida para que después se vayan materializando cosas que pues tal vez sean una fantasía, ¿no? A lo que voy es, yo creo que muchos de estos retos pues van a venir como respuesta a este interés que existe desde el punto de vista de inversión y de alianzas estratégicas y otro tipo de naturaleza. Si bien lo que dices de Tesla es cierto, pues ya el sector manufacturero, específicamente en temas automotrices, Automotriz. es muy representativo en el país. Pues sí creo que el tipo de todo, de ingenieros, de tecnología que trae Tesla, va a obligar a México a poder surtir y probablemente hasta reeducar a esto. Yo soy un fiel creyente, Gonza, de las fuerzas del mercado. Yo soy ultracapitalista, ¿no? Y en ese sentido, creo que estas fuerzas de mercado lo que generan esa necesidad, ¿no? Esa necesidad de educación, esa necesidad de infraestructura, esa necesidad inclusive de Estado de Derecho para que Okay. estas cosas se vayan manifestando. Y no del otro lado. Yo creo que a veces pensamos que no, pues sabes que hay que tener el Estado de Derecho, hay que tener la educación, hay que tener la infraestructura para que entonces se manifiesten las cosas. Yo creo que más bien sucede al revés, ¿no? Y lo puedes ver de manera muy práctica con tecnologías, ¿no? Como es el caso de Uber. Pues no existía la regulación para tener temas como Uber hasta que existió Uber, rompió el mercado y entonces, pues a través también ya del poder que generó, entonces se dieron las condiciones como para que ellos sean lobbying político y pudieran entonces tener una regulación ad hoc a lo que la tecnología en ese caso necesitó. Y lo mismo creo desde el punto de vista de la inversión. Yo creo que muchas de estas cosas se van a ir resolviendo conforme vayan existiendo las necesidades. Ahora, obviamente, pues muchas de las decisiones que ha tomado la administración, más que ser decisiones económicas y estratégicas, son decisiones populistas. Y eso pues no necesariamente ayuda a desarrollar en un sentido económico, pero pues también hay que darnos cuenta que pues todo el tema político pues es un show, o sea, es un concurso de popularidad, o sea, votamos por el candidato que nos parezca más interesante probablemente, pero más desde un punto de vista probablemente de la popularidad o de lo atractivo que es el candidato, más allá del tema que necesariamente es económico. Y por último, hay una perspectiva que me comentó el otro día un invitado al podcast que no había analizado de esa manera. Me dicen, mira Javier, pues sí, evidentemente México tiene muchas áreas de oportunidad, pero hay varias maneras de verlo, ¿no? Simplemente que es un reflejo de la cultura y que pues, somos güeyes tranzas y somos güeyes flojos y somos güeyes A, B, C y D. O también verlo desde la perspectiva de la edad de la nación, ¿no? Dice Estados Unidos, pues desde finales del siglo XVIII, que se constituyó en 1700 y pico. Sí, 1781. 1700, pues ya tienes 250 años de ese país como nación. Dice México, en el periodo entre la independencia y la revolución, cosa que yo no sabía, pero este cuate es un estudioso sobre toda la historia en México, México era no man's land, o sea, había creo que momentos en los que había 2 o 3 presidentes y emperadores, en fin, ¿no? O sea... Cada estado tenía su moneda hasta la revolución. Pues O sea, imagínate. eran economías pues, casi independientes. Yucatán tiene bandera. Pues imagínate, entonces, y además creo que después la revolución fue una masacre, o sea, creo que ha habido pocas batallas tan sanguíneas como ese periodo en la historia mexicana, entonces si lo ves de manera objetiva y si dijeras, bueno, desde la revolución se establecieron ya ciertas normas que nos han permitido crecer como nación, pues entonces tienes 100, 110, 120 años de historia, entonces creo que muchas de estas cosas pues simplemente son iteraciones de la misma nación-estado que estamos desarrollando y creciendo, pero desde mi punto de vista, y si bien pues a veces se abusa del término de nearshoring como un instrumento de marketing, pues sí creo que hay ciertos cambios fundamentales, estructurales, que van a hacer que gracias a estas inversiones y a las necesidades mismas de las inversiones, entonces todo lo demás vaya jalando en consonancia. ¿Qué opinas, Gonza? A ver, coincido en buena medida, sobre todo en lo que decías al inicio. Es verdad, las fuerzas del mercado o las dinámicas mismas del mercado van a comenzar a generar que ciertos espacios y ciertas necesidades se vayan cubriendo. Eso te lo supercompro. Lo que yo creo que donde otros procesos similares en el pasado de nuestra economía no ha logrado llenar, y dudo mucho, o más bien no creo que en esta ocasión también surja, es esta otra parte de ciertos intangibles como por ejemplo el Estado de Derecho. O sea, yo sí creo que las fuerzas del mercado, no necesariamente en nuestro país, han logrado generar que existe un mejor Estado de Derecho, existe una mejor regulación, al menos no para todo el grueso de la población.
Y es ahí en donde creo yo tenemos, digamos, el principal reto como país. Yo creo que el nearshoring sí va a enriquecer y va a hacer prosperar a algunas personas, pero no a todas. Yo creo que el nearshoring, como bien decías, como instrumento de marketing, es muy poderoso, pero el nearshoring como instrumento o palanca o motor del desarrollo no lo es tanto como se está planteando hasta el momento. De hecho, creo que mucho de lo que estamos viviendo ahorita en el nearshoring va a terminar, si no tenemos cuidado y una regulación y una vigilancia importante, generando incluso malestar o un mayor daño en algunos sectores, sobre todo en el caso de los trabajadores. Fíjate que uno de los principales, bueno, más bien, una historia que hace poco ganó un premio aquí, una de nuestras colegas, Suara de Luna, ganó el premio de periodismo alemán, el Walter Reuter, y lo hizo con una extraordinaria historia justamente relacionada con el impacto del nearshoring en los trabajadores. Este desgaste, el desgaste físico, el desgaste emocional que ha generado que en algunas plantas, con tal de ajustarse a las nuevas demandas, digamos, del mercado, está causando, y yo creo que cuando fue la entrada del premio, otros periodistas mencionaban que es importante no perder el ojo de toda la afectación que puede generarse tanto en la parte de recursos naturales, que de nuevo estamos en una situación gravísima, estamos grabando esto en lo que sería el otoño y yo estoy vestido como en el verano, ¿verdad? Y también Javier está muy fresco en su casa, digo, creo que el tema ambiental es importante, el tema laboral es importante porque, insisto, creo que coincido en mucho de lo que mencionaba. Sí, las dinámicas del mercado van a generar que muchos de estos espacios y necesidades se vayan cubriendo poco a poco, pero no estoy tan convencido que en la parte de Estado de Derecho o en la parte de regulación sea lo suficientemente dinámica nuestra forma de operar como país para que solamente con el mercado se genere esta regulación. Creo que es ahí en donde tengo, sobre todo, la mayor incertidumbre o el mayor escepticismo. Sí creo que mucha gente va a poder prosperar o se va a poder enriquecer, o algunas se van a poder enriquecer, pero la gran mayoría no necesariamente, no en la forma en la que estamos estructurados actualmente como economía o como se han estructurado muchos de estos negocios. Pues fíjate que sin duda yo creo que es un reto y ahorita te voy a poner una pregunta bien interesante, pero antes de eso, si vieras nada más pues el avance que ha tenido sobre todo los estados del norte en el PIB, ¿no? En el Producto Interno Bruto, pues ha sido muy representativo, sobre todo contra el resto del país. Y un poco la tesis detrás de eso es que pues al aumentar los ingresos de pues, una zona, una región, y creo que ahí el gran debate es si se aumentan de manera generalizada o solo es un pequeño grupo, ¿no? Como tú dices, el que se ha beneficiado, ¿no? Pero de ser ese el caso, ¿no? Porque, pues, evidentemente, pues, empresas como Tesla van a subir, pues, el nivel de empleos que se requieren por las especializaciones, por toda la educación y demás que se requiere para ese tipo específico de actividades. Y también sé que, por ejemplo, pues, Estados Unidos está montando muchas nuevas fábricas de semiconductores, ¿no? De microchips. Y esos, pues se requiere o sea, una serie de especializaciones muy específicas que no tenemos en México, entonces los van a desarrollar en Estados Unidos, pero hay un sector de los microchips que es el armado, el embalaje de los microchips, que sí se tiene considerado hacer en México, específicamente en el estado de Chihuahua, ¿no? Mucho de esto se está produciendo en Arizona y por la cercanía y demás, pues entiendo que por ahí van a ser ciertos corredores para hacer este tipo de actividades que sí requieren un nivel de especialización mayor y por ende un nivel de estudios y la derrama económica, a lo que voy es, sí te debería de empujar a la sociedad media baja hacia arriba y de esa manera aumentar un poco pues, el poder adquisitivo de la gente, la calidad de vida, por supuesto, y también después como consecuencia la demanda interna. O sea, yo sí creo que podríamos entrar en ese círculo virtuoso. Ahora, como dices, pues van ya varias de estas, ¿no? Van varios petardos, ¿no? Desde pues finales de los 90, después el Mexico Moment, después con Peña Nieto y ahora pues es la tercera y tal vez sea la vencida o no, pero a ver, te quiero preguntar una cosa, mi Gonzalo. Échale. Tú eres el siguiente presidente de la nación. Tú eres el siguiente presidente de la nación. ¡Qué rudo! ¿Qué harías para poder capitalizar esta oportunidad? Puta. No manches, me van a robar mis propuestas los candidatos, Javier. Me va a multar el INE. Dales ideas. A ver, yo creo que una de las principales cosas es la regulación laboral, número uno. O
sí creo que debemos tener un esquema muy claro de regulación laboral y sobre todo de entrenamiento y adquisición de know-how. Ya en muchas ocasiones hemos tenido la mala pasada de que nos hemos convertido en un espacio manufacturero, somos un país manufacturero, pero que no necesariamente ha tenido la posibilidad de obtener el know-how y a poder desarrollar nuestra propia manufactura, ahora sí que nuestro propio legado, tanto tecnológico, de innovación y de producción. Creo que esa sería una. Dos, una reforma fiscal. Yo creo que es importantísimo el tema fiscal. La competitividad fiscal de México se está perdiendo. Creo que muchas de estas inversiones se pueden terminar yendo y la reforma fiscal para invertir en la infraestructura necesaria, la infraestructura portuaria, que seguramente Poncho de los Ríos te habló horas de la infraestructura portuaria porque es urgente, es importante. Hay empresarios como él o emprendedores como él que justamente traen soluciones bien fregonas, pero hace falta invertir dinero de Estado en ello. Y por lo mismo, para mí, de esos recursos derivados de la recaudación tributaria, de un esquema verdaderamente progresivo, progresista y equilibrado, poder darle mayores garantías y poder construir un mejor Estado de Derecho y sobre todo para que el crecimiento económico, digamos, esté apalancado. Si lo vamos a hacer de volvernos, digamos, un país que reciba inversiones y fortalezca su vocación manufacturera, también vaya, eso que se obtiene, se recibe y permea en el resto de la sociedad. Yo creo que esos serían para mí los dos como puntos más importantes, porque además pues, nos estamos quedando sin lana, pero ese es tema de otro podcast, Javier. Oye, pues me encantan tus propuestas. Cuentas con mi voto, Gonza. Cuentas con mi voto. ¡Qué fácil, Javier! Oye, ¡qué bien! Pues es que hace sentido. Cuando las cosas hacen sentido, pues no hay mucho que debatir. Yo creo que sin duda, pues lo que necesitamos también son recursos para poder invertir en todos estos proyectos y entonces tener pues lo mismo, o sea, tanto infraestructura como Estado de Derecho que puedan cobijar todas estas inversiones y el potencial que tenemos. O sea, es impresionante pues el socio estratégico que tenemos al norte del país. Y una reforma hacendaria, además, Javier, va más allá de un cuánto recaudo y cuántas tasas. Es también involucrar el pacto fiscal que tenemos actualmente entre el gobierno federal y los estados. O sea, los estados son el mejor ejemplo de la adolescencia en este país. Para muchas cosas son independientes y autónomos o se sienten independientes y autónomos, pero cuando se trata de lana estiran la mano, cabrón. Y muchos de ellos están quedando sin lana, están altamente endeudados, tienen una pésima administración de los recursos y una reforma hacendaria también tiene que ver con el gasto. No es nada más cuánto ingreso, perfecto. Esa parte creo que con un SAT temible como el que tenemos hoy en día, estamos tranquilos, está asegurada esa recaudación por lo menos en el muy corto plazo. ¿Qué pasa con el gasto? Y tú pregúntaselo a quien, que además te lo pregunto a ti. ¿A ti te gusta pagar impuestos? Pues me gustaría ser más eficiente. Eso creo que es una buena palabra. Pero digamos, ¿qué es lo que no te gusta de pagar impuestos? O sea, lo que no me gusta es que no creo que se vea representado eso en una inversión del otro lado, ¿no? Ahí está. En un valor que genera el Estado. La gran mayoría de las personas no les gusta pagar impuestos porque no sienten que reciban a cambio un beneficio. Y ese es quizá el mayor argumento de las voces libertarias que hay allá afuera. Por ejemplo, ese es el gran discurso o una parte del discurso, por ejemplo, de Javier Milei. ¿De qué te sirve el Estado, mano? ¿Quién sabe gastar mejor tu dinero, el Estado o tú? No, pues claramente se vuelve muy atractiva la respuesta. Pues yo sé perfectamente bien que prefiero comprarme otros zapatos, ¿verdad? O gastármelo en un viaje en lugar de dárselo al Estado para que haga mejor, que de todos modos ni lo va a hacer. Pero ¿qué pasa cuando sí ocurre? ¿Qué pasa cuando en el pacto fiscal el Estado sí termina dándote lo mínimo? Al final, de nuevo, este es un pacto social, o sea, el contrato social desde la era de la Ilustración, hombre. Claro, o sea, es entre nosotros como sociedad. Sí, te entiendo perfectamente. O sea, desde Rousseau a la fecha esto no cambia. Uno le cede al Estado una parte de la lana para construir. Uno le cede al Estado más bien el monopolio del uso de la fuerza, por ejemplo, le cede el cuidado, digamos, de la salud, le cede la educación, o sea, a lo largo de la historia le hemos cedido eso. El problema es que ahorita, del lado de la sociedad, del lado del contribuyente, del lado de las personas, estamos cumpliendo. El Estado no está cumpliendo. No tenemos la seguridad, no tiene el monopolio del uso de la fuerza, no estamos bien protegidos en materia de salud, no está brindando la educación de calidad que merecemos.
ahí es en donde ya se rompió el pacto y es en donde por eso mucha gente dice, yo para qué carambas voy a pagar más impuestos, güey. O sea, de todos modos estoy trabajando 5 días a la semana y 1.5 o 2 van a terminar en la bolsa de quién sabe quién, pues mejor no los pago, o mejor reduzcanme la tasa, o mejor ya de plano eliminemos, ¿verdad? Al Banco Central, que digo, nada tiene que ver con esto, pero bueno, o sea, al final llegamos a esos puntos. Entonces, yo creo que sí es importante reconocer la importancia que tiene una reforma hacendaria y sabes que lo triste de esto es que no siento que en ningún lado estemos hablando de ello. Pues sí, tienes toda la razón. Yo creo que muchas de las razones por las cuales a la gente en México particularmente no les gusta pagar impuestos es porque no sienten que haya valor del otro lado, ¿no? Y yo creo que una de las maneras más prácticas de recaudar, que es una estrategia, por si me están escuchando por ahí alguien de gobierno de Hacienda, es digitalizando el dinero. O sea, sí, la gran mayoría de la evasión fiscal se hace en efectivo en este país y tan fácil sería... ¿Cuánto te cobra tu doctor cuando le pide, cuando no te cobra un extra tu doctor cuando le dices, y sin balconearlos? Sí. O sea, oye, ¿cuánto cuesta la consulta? Mira, 800,000 con factura. O sea, güey, o sea, yo aparte de todo, le estoy pagando el IVA a mi doctor. Pero tienes razón, digitaliza esa parte y ya no puede hacerte el cobro adicional. Y ya no te bailan, que siempre me ha parecido curioso, porque si quieres aumentar las recaudaciones sería la estrategia más sencilla de implementar. Ahora, por algo no la están digitalizando, ¿no? ¿Quiénes son los que tendrán el efectivo? Pero bueno, esa es otra historia de otro programa, que no nos vamos a meter en esa materia, pero creo que hay muchas cosas que hacer y sin duda pues tienes que tener justo la materia prima, los recursos para poder invertir y para poder materializar todo esto. Gonza, gracias por tus puntos, me parecen puntos muy válidos y yo creo que también está pues en todos también ser conscientes a quién elijamos, ¿no? En las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina y también exigir pues que se den este tipo de conversaciones y este tipo de pactos sociales, como bien mencionas, para que sí podamos entonces capitalizar el nearshoring. Justo eso, Javier. La verdad es que algo que me ha fascinado de esta conversación y que me encanta de tu podcast es que es un espacio en donde se pueden conversar temas que desafortunadamente ya en otras áreas se ha polarizado tanto que es un grito, es una pelea de sordos contra mudos, ¿no? La verdad, a veces también tendemos a creer que las redes sociales es el mundo y no es cierto. Y yo creo que es importante llevar todas estas conversaciones a espacios públicos, a medios de comunicación como es el nuestro, o a espacios de comunicación como es el tuyo, y fomentar esto. A ver, hay cosas en las que estamos de acuerdo, Javier, hay otras en las que no. Pero al final del día, lo importante sí es construir, digamos, un criterio propio, un criterio que cada quien dirá, bueno, sabes que yo pienso que lo que dijo el Gonz es una tarugada, que a lo mejor yo con Javier, y está perfecto, pero justo no perdamos esa parte del diálogo, independientemente del ánimo polarizante que haya ahorita en nuestro país. De acuerdo. Sí, las redes sociales, después el hate es el instrumento pues, de mayor viralización, ¿no? Y sí es a veces frustrante, pero creo que sí hay que generar estos espacios y te agradezco que así lo percibas, Gonza, de conversación y de compartir ideas y no necesariamente necesitamos estar de acuerdo, pero simplemente es exponerlas, escucharlas, pensarlas y ojalá que también así lo hagan nuestros gobernantes. Gonza, platícame una cosa, ¿cuál es tu libro favorito? Ay, mi libro favorito. El libro, a ver, voy a sonar así súper cliché, me gusta mucho, bla, bla, pero si tengo que escoger uno, si ya en tu cara veo que me vas a forzar a decirte un título y un autor, soy muy fan de Hemingway, me encanta Ernest Hemingway como autor y yo creo que de todos los libros que tiene, Adiós a las armas es mi favorito. Es una historia tristísima, es una tragedia de principio a fin, pero me parece que es un libro para mí maravilloso, es un libro además que me llena mucho y yo creo que ese es lo más importante de un libro, ¿no? Que te llene y lo que te deja. Gonza, un hábito que te haya cambiado la vida, o sea, un hábito que sea así no negociable para ti. Un hábito que sea innegociable para mí, tomarme por lo menos unos minutos al día para reflexionar, para no llamarlo meditar, porque realmente ya alguna vez se lo platiqué a alguien que sí medita y tiene una filosofía, es una cosa totalmente distinta, pero 10, 15 minutos escuchando música,
tranquilizándome, haciendo lo que en inglés, perdón, que usa el anglicismo, el wind down, ¿no? Al final del día, eso para mí es importantísimo. Portafolio de inversiones, Gonza. ¿Cómo inviertes? ¿En qué inviertes? ¿Qué tipo de activos te gustan? Ahorita, bienes raíces. Yo tengo ahí una cosa, ahí una inversión, ya la sigo pagando, pero creo que eso es como un patrimonio en el que creo. ETFs, la verdad es que sí, los descubrí hace algunos años y cuando finalmente, me animé a conocerlos un poco más, la verdad es que ha sido una buena opción y estoy empezando apenas a meterme al mundo de la renta variable. No le he metido mucho, pero la verdad es que sí he aprendido en los últimos meses a jugarlo, no sé jugarlo, a invertirle mejor ahí. Entonces, renta variable. Buenísimo, Gonza. Y ya por último, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. El tiempo que le he dedicado a mi familia, a mis amigos y a las personas con las que trabajo. Pues me encanta cómo cierras, porque yo creo que la riqueza financiera es importante, pero la riqueza holística, o sea, invertirle tiempo a la gente y a las cosas que verdaderamente importan, pues yo creo que no tiene precio. Estimado Gonza, te agradezco el venir a exponer las ideas. Hay muchas en las que coincidimos, otras en las que diferimos, pero creo que lo más importante, como decías, es poder generar estos espacios de conversación. Y cuentas con mi voto, Gonza. Cuentas con mi voto para el 2024. Espero que cumplas tu palabra. Y también ojalá que nos estén escuchando por allá muchos candidatos o precandidatos o gente que vaya a apoyar a la gente en el gobierno, porque su ayuda en este potencial nuevo Mexican Moment será muy importante. Ya tengo 2 votos, el tuyo y el de mi madre. El de mi papá no estoy todavía tan seguro, me falta todavía conseguirlo, y espero que alguno que otro amigo, conocido, personas con las que trabajo también se anime, aunque sea por ya sabes, el malo por conocido. Sí, a ver si alguien también de la audiencia convenciste. Gonza, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Javier, gracias por la invitación y que sigas teniendo muchísimo éxito. De verdad, este es un extraordinario espacio. Te felicito mucho, Javier. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo, búscame en redes sociales como @JavierMorodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. La Revolución de la Riqueza es una producción de Sonoro.